Hola estimados alumnos, bienvenidos al curso de Bayolo Asesorías Exani 2. Ahora vamos a ver sociales. Pregunta número 1. Me dice que sí que promueve la UNESCO. Bueno, pues veamos de estas 4 respuestas qué es lo que promueve la UNESCO. Primero, inciso A. La paz mundial y los derechos humanos. ¿Quién la promueve? Estoy seguro que tú sabes. Así es la ONU. La ONU fue creada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿quién promueve la agricultura y la alimentación? La FAO, mira, por sus siglas en inglés, aquí está la FAO. Y la educación, la ciencia y la cultura, pues ¿quién la promueve? La UNESCO. Esa es la respuesta correcta. Profe, y entonces la protección al medio ambiente, como te estás imaginando y como estás viendo, pues Greenpeace. Bien, veamos entonces ahora, pregunta número 2. Los componentes de una computadora se pueden dividir en duros, que son hardware, y blandos, que son los software. Un ejemplo de estos últimos, ¿cuál es? Bueno, te voy a pedir que pongas debajo de hardware partes y debajo de software pon programas. Vamos a ver un poquito más claro en este diagrama. Mira, software son aquellas cosas que se puedan, que no se puedan tocar. Por ejemplo, los programas, mira, o el correo, el Hotmail, el Gmail, el Google Chrome y otras aplicaciones. O bien, mira, el hardware, todas las partes, todo aquello tangible, todo aquello que se pueda tocar, como el celular que tienes en tus manos, la computadora, la tablet, el mouse, el teclado, entre otros. Bueno, con base en esto ya podemos contestar en directivo. ¿Cuál sería la respuesta? Así es, sistema operativo. Número 3. Selecciona la opción que no contiene un personaje vinculado con la Primera Guerra Mundial. Te voy a pedir de favor que debajo de Primera Guerra Mundial pongas los años en que se llevó a cabo, de 1914 a 1918. Veamos pues entonces cuáles de estos 4 personajes no tuvo nada que ver con la Primera Guerra Mundial. Archiduque Francisco Fernando de Austria. Bien, su asesinato dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Fue el origen de esta Primera Guerra Mundial. Inciso B. Sir Winston Churchill. Durante el periodo de esta Primera Guerra Mundial, él fue militar y durante la Segunda fue primer ministro. Inciso C. George Clemenceau. Resulta que esta persona firmó el Tratado de Versalles, el cual dio fin a la Primera Guerra Mundial. Si te das cuenta, esos 3 personajes están vinculados con la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, el inciso D, que es Franklin D. Roosevelt, no tiene nada que ver con la primera. ¿Por qué? Porque este fue presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Entonces, la respuesta es inciso D. Mira, te lo presento, ahí lo tienes. Continuamos con la pregunta número 4. Filósofos que aportaron las ideas para que estallara la Revolución Francesa. ¿Cómo le vas a hacer aquí? Pues aquellos que te suenen a franceses. ¿Y quiénes son estos? Voltaire y Rousseau. Bien. Ahora, inciso A. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué aportaciones hicieron? Pues Marx y Engels eran socialistas. Ponle un ladito ahí, socialismo. Montesquieu y Maquiavelo, estos 2 eran teóricos políticos. Y Kant y Sartre escribieron 2 obras muy conocidas, las cuales son estas. Mira, Kant, Crítica de la razón pura, y Sartre, La náusea. Ahora, ¿quiénes eran Voltaire y Rousseau? Aquí están sus fotografías. Te voy a pedir de favor que anotes todo lo que salga al lado derecho, ya sea de color rojo, rosa o azul. Son anotaciones muy importantes que te van a servir para algunos reactivos de tu examen. Continuamos entonces con la pregunta número 5. Indica la opción que contiene solo personajes o hechos involucrados en la Revolución Francesa. Bueno, lo primero que voy a hacer es echar un vistazo a las opciones. ¿Y de qué me doy cuenta? Dice, asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando. Este tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, todos aquellos que tengan el número 4 los voy a eliminar. Bien, voy a descartar. Y así voy a llegar a mi respuesta, que es el inciso C. ¿Ves qué fácil y qué sencillo con las respuestas anteriores? Vamos a continuar. Número 6. El planeta más grande del sistema solar. Esa es una pregunta de primaria. Todos sabemos cuál es la respuesta.
Te voy a poner esta diapositiva para que lo identifiques. ¿Cuál es? Así es Júpiter. Aquí tengo otra diapositiva, mira, tiene movimiento. Aquí se aprecia un poco mejor cuál es el planeta más grande. Entonces la respuesta es Júpiter, así es. Pregunta número 7. ¿Cuál es la región natural de nuestro país que se caracteriza por tener clima cálido, con lluvia todo el año y vegetación abundante? Bueno, déjame decirte las 4 regiones naturales que tenemos aquí. Mira, la selva, se ve lluvioso, mucha vegetación. Mira el bosque, casi no llueve, ¿verdad? Tundra, ¿qué característica tiene? Hielo, ¿verdad? Todo el suelo, mucho hielo. Y el desierto, pues ni se diga, no. Ese, pues, no tiene comparación. Veamos entonces. Me dice, clima cálido con lluvia todo el año y vegetación abundante. Te lo acabo de decir en la diapositiva pasada. ¿Cuál será la respuesta? Selva, así es. Y para que no se te pase, pon a un ladito de tundra, suelo congelado. Número 8. Con la independencia del virreinato del Río de Plata, ¿qué países se formaron? Bueno, te voy a decir, ¿conoces esa banderita de dónde es? Así es, de Argentina. ¿Cómo voy a saber yo? Profe, si no conozco la independencia de México, menos voy a conocer la independencia del virreinato del Río de Plata. Bueno, este es un conocimiento empírico. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente con ver un programa de televisión puedes contestar esta pregunta. ¿A qué me refiero? Resulta que yo me acuerdo que estaba viendo La Familia Peluche y estaba el Ludovico viendo el fútbol y hablando como argentino. Y decía, arriba River Plate, Río de Plata. ¿Ven? Con solo ver un programa de televisión. Número 9. El 7 de diciembre de 1941, los aviones atacaron inesperadamente las islas de Hawái, destruyendo la flota norteamericana fondeada en Pearl Harbor. Bueno, ¿quiénes fueron los que atacaron a Pearl Harbor? Así es, fueron los japoneses. ¿Cómo le voy a hacer, maestro, si yo no sé nada sobre Pearl Harbor? También es un conocimiento empírico. Acuérdate de la película Pearl Harbor, donde salía Ben Affleck. Bien, continuemos. Número 10. Con base en el siguiente mapa, ¿cuáles son los hemisferios en que se ubica geográficamente la República Mexicana? Veamos. Sonora se ubica en México, como sabemos, ¿verdad? Entonces, algunos sonorenses o personas como Monterrey, Chihuahua, entre otros, dicen arriba del norte, ¿verdad? Bueno, eso me puede ayudar para descartar algunas de las respuestas, que son las que tienen sur. Ya vamos descartando, ya tengo el 50% de probabilidad de que me salga bien este reactivo. Ahora, me imagino que has comido, pues, comida china, ¿verdad? O bien, ¿cómo le llaman también a la comida china? Comida oriental, ¿verdad? Y pues nosotros no somos chinos, entonces no estamos en el norte oriente, estamos en el norte occidente. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. Continuamos con la número 11. Del siguiente listado, ¿qué afirmaciones son características del gobierno de Benito Juárez? Una característica de estas 6, antes tengo que leerlas para saber cuál puedo eliminar o cuál me va a ayudar a contestar este reactivo. Lo voy a hacer también por descarte, mira. ¿Qué dice la número 4? Las deudas se pagaron puntualmente y ningún gobierno que tú sepas ha pagado sus deudas puntualmente. Y el de Benito Juárez, pues no fue la excepción, ¿verdad? Vamos a ver, voy a descartar todas aquellas que tengan el número 4 y ya encontré mi respuesta con solamente una pista. ¿Bien? Inciso A la respuesta. Ahora, me acabo de dar cuenta de 3 características del gobierno de Benito Juárez. La primera, que es un gobierno itinerante. ¿Qué quiere decir? Que no está fijo en un solo lugar, que anda de estado a estado. Anda brincando, no está fijo en un solo lugar. Estuvo apoyado por gobiernos liberales, así es. De hecho, ganaron los liberales y Sonora era un estado conservador. Y la tercera es que se proclama la ley de libertad de culto. Esta es la que separa a la iglesia del Estado, que dice que puedes profesar cualquier religión, cualquier culto, sin que el gobierno
te moleste, ¿ok? Eres libre de profesar la religión que tú quieras. 12. ¿Cuál opción ordena de mayor a menor, según su extensión, los siguientes estados de la República Mexicana? Bueno, tú has de saber cuál es el estado más grande de la República Mexicana. ¿Cuál es? Te vas a estar imaginando, ¿verdad? Pero vas a decir, profe, no está en el listado. Así es, mira, la República Mexicana, el estado más grande es Chihuahua, pero no lo vemos en el listado. Dime cuál es el segundo más grande. Así es, Sonora es el segundo más grande. Por lo tanto, en las respuestas, el que empiece con Sonora y el único que empieza con Sonora, así es el inciso D. Por lo tanto, la respuesta, descartando, haciendo descartes. Es muy importante buscar pistas para poder solucionar rápidamente los reactivos. 13. Relacione los sitios con los países donde se localizan. Aquí no me interesa si has visitado los lugares o si sabes dónde se ubican realmente, dónde se ubica Machu Picchu, la Alhambra, Taj Mahal, Stonehenge o la Isla de Pascua. Bien, aquí hay un truco muy sencillo. Me dice, relacione los sitios con los países. Y resulta que Nuevo México no es un país. ¿Qué voy a hacer? Voy a descartar todas aquellas que tenga F y voy a dar con la respuesta, que en este caso es el inciso B. ¿Ok? Bueno, vamos a conocer estos lugares. Mira, aquí está el Machu Picchu en Perú, la Alhambra en España, el Taj Mahal, ¿dónde se encuentra? Así es, en la India. Stonehenge, ¿dónde se encuentra? Así es, en Inglaterra. Y la Isla de Pascua, mira los gigantes, ahí está, en Chile. Número 14. Ordena cronológicamente los siguientes personajes conforme a su intervención en el movimiento armado y político por la independencia de México. Y te vas a decir, profe, la verdad yo no conozco el orden de las personas que intervinieron en la independencia de México. Lo que sí recuerdo es quién fue el último. El último fue Iturbide. Bueno, con base ya en este truco, en este dato, puedo descartar las preguntas y determinar entonces cuál es la respuesta correcta. En este caso es el inciso A. ¿Qué te parece? Mira, te los voy a presentar y ya te los voy a dar organizados, el orden correcto, pues para que te lo aprendas. Aquí están todos los que intervinieron en ese movimiento. Continuemos con la pregunta número 15. Jerarquice los océanos de mayor a menor extensión. Probablemente tú ya tengas la respuesta, y la respuesta es el inciso D. ¿Pero por qué? Bueno, porque el más grande de todos es el Océano Pacífico. No seas malito, profe. Dime por qué. Bueno, aquí tenemos el mapa. Vamos a ver, mira, si nos damos cuenta aquí de este lado de China, dice Océano Pacífico. Resulta que viene de toda esta parte y va por detrás hasta llegar a este lado de México, también el Océano Pacífico, por eso es el más grande en extensión. Y el Océano Atlántico, pues aquí lo tenemos en medio, mira, porque acá arriba está el Océano Ártico y aquí abajo está el Antártico. Y el Océano Índico está en esta parte. Entonces el que tiene mayor extensión, el más grande de todos, pues es el Pacífico, te recuerdo, porque va de aquí hasta allá de aquel lado de China. Ahora, población mundial actual aproximada en millones. Hay una canción, no sé si la recuerdes, hace varios años, que decía 6,000 millones. Actualmente, hasta el censo del 2010, hay 7,000 millones. Aquí en México hay 125 millones de habitantes y en Sonora hay 2.8 millones. Pero en Hermosillo hay casi 1 millón de habitantes, ojo, hasta el censo del 2010, porque el del 2020 todavía no lo tenemos. ¿Qué grupos étnicos pertenece al territorio mexicano? Vamos a ver, de estos 5 grupos étnicos, ¿cuál es el que pertenece a México? ¿Cuáles pertenecen a México más bien? Yo me puedo dar cuenta que el Aymara no lo ubico. Resulta que este es de Bolivia. ¿Cuál es el dato que te puedo dar? Pues que Evo Morales, expresidente de Bolivia, era un descendiente puro de esa etnia, de los Aymaras. Te voy a dar el periodo también en el que fue presidente y te lo voy a presentar. Aquí está. Bueno, profe, entonces,
todos aquellos datos que tengan el número 3 no son. Voy a descartar nuevamente, mira, todos los que tengan 3 no son, por lo tanto, el inciso A es el inciso correcto. Profe, no seas malo, dime entonces, ¿de dónde son las demás etnias? Aquí te las voy a regalar, mira. Huichol, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, Huasteco, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Los mayos están en Sonora y parte de Sinaloa. Y los Cora, al igual que los Huicholes, en Nayarit. El estudio del ente como tal. Te voy a pedir un favor. Aprende esa definición. Estudio del ente como tal es ontología. Y también la siguiente pregunta que hice está considerada como una ciencia normativa porque se ocupa de las normas de la conducta humana. ¿Ya ves para dónde voy? Así es, estamos hablando de la ética. La siguiente, algo que nos sirvió mucho para contestar 2 preguntas. Mira, doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia. Esta es el empirismo. Es con base a la experiencia que te va dando la vida. ¿Cómo ves? Así como resolvimos 2 preguntas anteriores. Si las recuerdas, número 21. Círculo máximo de la esfera terrestre que atraviesa, dice, la esfera terrestre por los polos. Bueno, te voy a regalar esta imagen. Aquí vemos claramente el polo norte, el polo sur. La línea imaginaria que atraviesa al planeta, mira, Ecuador, el trópico de Cáncer, que es el que pasa por México, y el otro que es el trópico de Capricornio. Profe, pero aún no llegamos a la respuesta. ¿Cuál es aquel círculo máximo que atraviesa la esfera terrestre por los polos? O sea, viene así, da vuelta, ¿no? Es un círculo que atraviesa por los polos. Ese círculo, mira, aquí está, se llama meridiano de Greenwich, o meridiano cero, o bien de origen. Este meridiano pues empieza acá en Greenwich, son los usos horarios, se puede decir, y están separados cada 15 grados. Bueno, profe, entonces la respuesta es meridiano. Así es, esa es. Número 22, señala la opción que no corresponde al conjunto. De estas 4 opciones, una no tiene nada que ver con ellos. ¿Cuál es? Si te das cuenta, 3 de ellos, ¿qué son? Así es, son montañas, mira, apúntale ahí. Todas son montañas, excepto el río Nilo. Así es, esa es la respuesta. Otro dato que te puedo dar, apúntalo aquí a un lado de Everest, es la montaña más alta del mundo, mide 8.848 metros sobre el nivel del mar. Apunta esos datos, no se te olvide, te van a servir para estudiar en tu examen y que saques un buen resultado. Continuamos entonces. ¿En qué país se encuentra la cordillera de los Andes? Muy bien, Argentina. Pero no nada más te voy a dar la respuesta, dónde se encuentra, sino te voy a decir por dónde está toda esa cordillera. Mira, está por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Aquí está, mira esa cordillera, toda completita. Grupo social privilegiado en España eran los... Te voy a dar una imagen, aquí vamos a analizarla. Los más privilegiados de España eran los peninsulares. ¿Por qué? Porque eran españoles nacidos en España. Y los criollos eran españoles nacidos en la colonia. Ahora, los mestizos eran la mezcla de españoles con indígenas y los mulatos eran la mezcla entre negros y blancos. Te voy a pedir un favor. Copia esta pirámide, o bien, si gustas, pon aquí a un lado de peninsulares, pon españoles nacidos en España, criollos, españoles nacidos en la colonia, mestizos, españoles e indígenas, y mulatos, negros y blancos. O sea, la mezcla no. Por lo tanto, la respuesta es, así es, peninsulares. Ellos eran los privilegiados en España. Número 25 dice, una propuesta fundamental de las leyes de reforma que Juárez promulgó en 1859 fue fue la separación de la iglesia y el Estado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Mira, checa esa imagen. Entonces la respuesta es el inciso C. 26. ¿Qué mandatario ruso propuso la transformación de la URSS en un Estado federal y democrático?
Bien, a este periodo se le llamó perestroika. ¿Qué es esto? Es una reforma económica que se creó para reestructurar de manera interna a la Unión Soviética. Se llevó a cabo en el periodo de 1985 a 1991. ¿Y quién fue el mandatario? Fue Mikhail Gorbachev. De hecho, la propuso a un mes de estar en el gobierno. También da origen a la disolución, a la separación de la URSS. Aquí está, mira, te lo presento. Aquí está su marca de nacimiento, muy notoria, muy distintiva en él. La siguiente pregunta me dice, ¿en qué país de América Latina se eligió a una mujer como presidenta en el 2006? En el 2006, ¿qué país de América Latina tuvo una presidenta? Y en este caso fue Chile. Mira, aquí está, te la presento, se llama Michelle Bachelet. Ella fue presidenta de Chile en el 2006. Ahora me pregunta, las siglas de la NASA en inglés corresponden a... Aquí están, mira, las siglas de la NASA. Esto está en inglés, aquí están, mira. Pero traducido al español, pues ya me queda de esta manera. Inciso D. Número 29. Relacione respectivamente las siguientes culturas con las piezas prehispánicas. Aquí están las piezas prehispánicas. No sé si recuerdas en la primaria que te grabaste muy bien la cultura olmeca, que era la de las cabezotas. Bueno, yo ya relaciono el inciso B, que es la de las cabezotas, con olmeca. Voy a buscar todas aquellas que tengan 4B. Lo busco y la única que las tiene es el inciso D. Por lo tanto, esa es la respuesta. ¿Ves? Con solo un dato yo ya puedo descartar y determinar mi respuesta. Fácil y rápido. Continuamos con la siguiente. El derecho es un conjunto de normas que tiene como características indispensables ser externas, heterónomas y coercitivas. Pero además de estas características existe otra. Dime, de estas 4, ¿cuál es otra característica del derecho? Así es bilateral. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, como dice la palabra bilateral, pues que ambos lados tienen tanto obligaciones como derechos. Bien, continuamos con la siguiente. Dice, la isla más grande del mundo. Aquí está, mira, te lo voy a regalar. La isla más grande, Groenlandia, mira, a comparación de Dinamarca, qué pequeña está. Por lo tanto, la respuesta es Groenlandia. 32. El continente con mayor superficie. Vamos a ver aquí el mapa, mira. Aquí tenemos los continentes. Vamos a ver cuál de ellos tiene mayor superficie. Pero ¿qué te parece? Si vemos, ¿cuál es el que tiene menor? Oceanía. Date cuenta cuál es el que sigue. Europa. Muy bien, ¿verdad? Luego, África. Luego me puedo dar cuenta que Estados América. Y el más grande de todos es Asia. Bueno, si lo pudiste captar, si no, te lo pongo aquí, mira. El más pequeño, Oceanía. Luego, vamos del más chico al más grande. Sigue Europa, África, América y el más grande de todos, Asia. Por lo tanto, esa es la respuesta. Número 33. El río más largo del mundo. Aquí está en esta imagen, ya te lo regalé. ¿Cuál crees que sea el más largo del mundo? Así es, el Amazonas. Y se encuentra en América del Sur. Profe, no seas mal, hace rato mencionaste que el río Nilo, pero no me dijiste dónde estaba. Bueno, está en África. Y el Yangtze, pues me suena así algo así como chino, ¿verdad? Y el Mississippi, pues está en Estados Unidos. Bien, hasta aquí hemos llegado con ciencias sociales. Te recuerdo que debes de estudiar mucho estas preguntas para poder obtener un buen resultado en tu examen. Soy el profesor Felipe y te veo en los siguientes videos.